Estimados estudiantes, como pudieron ver, la distribución normal permite calcular una probabilidad para una variable cuantitativa continua. Su fórmula es la siguiente. Tenemos distribución normal entonces probabilidad de que la variable cuantitativa continua sea menor o menor igual a un cierto valor. Vamos a poner mejor valor K. Entonces esa probabilidad va a estar dada por la fórmula dis.norm y los parámetros son los siguientes. Uno va a ser hasta dónde quiero que llegue la variable x, el otro va a ser el promedio, que en Excel va a salir con el símbolo mu, pero ese es el promedio o media aritmética de la variable a la que estoy sacando la probabilidad. El otro va a ser la desviación estándar. ¿Ya? Y por último, tenemos que Excel nos va a preguntar si queremos acumular o no la probabilidad. Para efecto de este curso, siempre va a ser acumular verdadero o 1. Uno puede seleccionar verdadero o 1. ¿Ya? Y es por lo siguiente. Lo que pasa es que cuando uno grafica una variable cuantitativa continua, acuérdense que uno tenía un histograma, ¿cierto? Teníamos estas columnas representando los intervalos de la variable con su frecuencia, y cada vez que son más los datos que uno tiene y por lo tanto los intervalos que se van obteniendo, va pasando que estas partes de arriba del histograma van pareciéndose a una función que se llama función de probabilidad. Bueno, esto lo alcanzamos a ver en clase, pero viene lo siguiente. Entonces, la probabilidad de que la variable x se encuentre, por ejemplo, menor o igual a un valor k, va a ser en realidad cuánto es el área bajo la curva antes de k. ¿Ya? Entonces, fíjense que siempre vamos a estar viendo casos donde x pueda ser k, un poquito menos de k, o sea, estamos acumulando probabilidades, estamos acumulando esa área. Por eso siempre ponemos acumular 1 para distribución normal. ¿Ya? Pero solamente por eso, porque estamos tomando más de un caso en particular, estamos tomando varios casos. Ya, bueno, hay un caso aquí también interesante. Imaginen que nos preguntan por probabilidad en que ahora x para esta variable cuantitativa continua esté entre, no sé, un valor a y un valor b. Entonces lo que uno está sacando ahí realmente es cuánto es esa área. Entonces lo que uno haría es sacar primero cuánto es esta área, grande hasta acá. Toda esta área grande que está acá, que sería entonces esta parte. Y le estamos restando esta otra área pequeña que está acá. Sería hasta ¿ya? O sea, le estamos quitando esta parte que está acá. Excel siempre va a acumular desde
el extremo izquierdo en adelante. Entonces, para calcular esa probabilidad entre medio, o esa área entre medio, tiene que ser primero de B hacia atrás y le quito esta parte. Ahora, el cálculo de esta probabilidad, la que está aquí, esa área, sería entonces probabilidad de que X fuera menor que B o menor o igual a B. Aquí no distinguimos ninguno de los dos casos para este tipo de distribución. Sería this.norm. X llegaría hasta B en este caso, punto y coma. La media o promedio ya la sacamos, desviación estándar, acumular, menos. Ahora esta área que está aquí, o sea, sería menos probabilidad de X menor o igual a A. O sea, este cálculo inicial que está aquí, hay que restar esta parte. Por lo tanto, en Excel vamos a hacer esa primera probabilidad menos la segunda que está ahí, que sería this.norm. X llegaría hasta A, promedio, desviación estándar y 1 de acumular. Bueno, ahora cabe preguntarse, ¿cualquier variable cuantitativa continua será distribución normal? Ya comentamos en clase que la distribución normal seguía ciertas características como que fuera simétrica, ¿cierto? Tuviera una kurtosis más o menos al medio, esa kurtosis da entre menos 0,5 y 0,5 y otras características más. Pero ¿cómo podemos formalizarlo para estar 100% seguro de que una variable cuantitativa continua sea distribución normal o no? Eso, si vieron la diapositiva, se aplica con el test de Kolmogorov. Probablemente no se evalúe en la prueba esa parte, pero en el taller podría aplicarse para ver si alguna variable de las que están trabajando, pudiera ser distribución normal. Entonces eso vamos a explicar ahora. Para el test de Kolmogorov, lo que necesitamos hacer es verificar, básicamente comparar la frecuencia relativa acumulada con la probabilidad dada por la distribución normal que vimos recién. Entonces, para este test va a ser necesario primero tener la tabla de distribución de frecuencia. ¿Cierto? Esta tabla grande con los intervalos, con la frecuencia absoluta de cada intervalo, frecuencia absoluta acumulada, etcétera, y relativa. Ahora, en realidad necesitamos, lo que es importante es la frecuencia relativa acumulada. O sea, no tiene por qué estar completa la tabla tampoco, pero necesitamos la frecuencia relativa acumulada. Era esta característica con esa simbología H mayúscula, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos nuestra variable con los intervalos, vamos a disponerlos como, en este caso, límite inferior y límite superior. Van a estar todos los intervalos ahí. Aquí vamos a tener nuestra frecuencia absoluta de cada intervalo, hasta que lleguemos, la frecuencia relativa, y hasta que lleguemos a la frecuencia relativa acumulada. Entonces lo que viene ahora va a ser comparar estos números que tenemos acá con el cálculo de probabilidad de la distribución normal.
vamos a escribir nosotros acá, bueno, en el PPT está puesto como F mayúscula. Yo lo voy a poner como P mejor, para no confundir con la F mayúscula de la frecuencia acumulada, pero queremos entonces la probabilidad de que X sea menor o menor o igual, y vamos a tomar acá el límite superior que vamos obteniendo. Me explico. Para esta casilla de acá, vamos a calcular, para esta casilla vamos a calcular acá, probabilidad de que X sea menor o igual al número que esté aquí. Por ejemplo, que fuera 5. Que esto fuera cualquier variable, de 3 a 5, no sé, de 5 a 7, da lo mismo. Pero el que va acá va a tener que ser ese, ¿ya? El límite superior de cada intervalo. Entonces vamos a calcular probabilidad de que X en este caso sea menor o igual a 5. Es decir, acuérdense que lo que vimos anterior era this.norm, paréntesis, hasta donde llega X, que en este caso sería hasta 5, punto y coma, el promedio que va a estar calculado, ¿cierto? Desviación estándar, punto y coma, acumular, que siempre va a ser 1 para estos casos, porque como está puesto acá en esta desigualdad, queremos menor o igual a 5, o sea, 5, 4, hacia abajo. Todos esos casos se están acumulando en la probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa comparación. Entonces nos estaría faltando lo siguiente. Estaría faltando ahora comparar estas dos cálculos. Lo que vamos a hacer acá va a ser cuánto es esa diferencia. Cuánto es esa resta. ¿Ya? Pero nos interesa la resta positiva, o sea, la resta pero su valor positivo o su valor absoluto. Entonces lo que va a ir acá, en esa diferencia, vamos a usar la función de Excel abs, que toma valor absoluto, entre la casilla que esté acá, o sea, entre la frecuencia relativa acumulada, que está acá, menos el cálculo de probabilidad que tenemos por ahí, ¿cierto? Voy a escribir solamente menos esa probabilidad, menos P. No escribir tanto ahí, menos P. Que es el número que está acá, ¿cierto? Ese número que está en amarillo. O sea, es la resta entre esos dos en valor absoluto. ¿Ya? Ahora, al más grande de todas estas diferencias, al más grande de todo, le vamos a poner nosotros valor de prueba. Entonces el valor de prueba va a ser el más grande de todas esas diferencias que tenemos en la columna que está aquí. El más grande de todo eso. Y ese número lo vamos a comparar con un valor que se llama valor crítico. Estos nombres no que sea importante de saberlos de memoria, pero para que se entienda la idea. Entonces, valor crítico. Que es 0,886 dividido por la raíz de la cantidad de datos. ¿Ya? Eso en Excel va a ser raíz. Y ahí sacamos cuántos datos son. Vamos a escribir aquí n, pero entonces esto en simbología matemática sería 0,886 partido en raíz de cuántos datos tenemos. Ah, se me pasó comentarles lo siguiente. Recuerden que la media, desviación estándar, incluso la cantidad de datos y la forma de generar en cantidad de intervalo convencional
la tabla de frecuencia, conviene mucho aplicar análisis de datos, estadística descriptiva, porque ahí sale ese resumen con el mínimo, máximo, y ahí vamos a practicarlo ahora, ¿cierto? Para poder aplicar este test.